Ya. Buenas tardes y bienvenidos al diálogo que tendremos en la siguiente hora y media sobre salud y cambio climático. Yo soy Giovanni Burga, coordinador de proyectos del programa ECLA de la Fundación Konrad Adenauer, y a nombre de nuestra directora Nicole Stoffer, quien les envía un gran saludo y se disculpa por no poder estar con nosotros debido a un imprevisto, quiero agradecerles a todos su presencia y participación en este evento, tanto a las y los especialistas de renombradas instituciones como el PNUMA, el Banco Mundial, la OPS y AIDA, quienes nos darán sus opiniones y perspectivas sobre estos temas, así como a Pablo Necochea, director de ESG Academy de México y consultor externo encargado del proyecto, con quien desde el año pasado estamos realizando actividades sobre los vínculos entre la salud y el cambio climático. Y por supuesto a todos ustedes que están viéndonos en este momento y también quienes nos verán posteriormente en la grabación que tendremos de este conversatorio y lo subiremos a nuestro canal de YouTube ECLACAS en los próximos días. Como les mencioné, el diálogo de hoy forma parte de un proyecto que viene desde el 2020, cuando en medio de la pandemia tuvimos la idea, junto con Pablo, de abordar temas de la salud pública y sus vínculos con el cambio climático y el ambiente. Algo que ya se ha estado analizando bajo el concepto One Health, pero que creemos no ha tenido la suficiente exposición y eco. Algo que está cambiando poco a poco, felizmente. Y bueno, como resultado del trabajo del año pasado, tuvimos dos papers que publicamos. Uno que fue sobre el análisis de los determinantes entre la salud pública y el cambio climático, y otro que fue una encuesta referente a la gestión de la salud pública vinculada al cambio climático. Luego de mis palabras estaré compartiendo los links de descarga en la sección de comentarios de este Zoom. Y bueno, es luego del trabajo del 2020 y viendo la necesidad de profundizar en estos temas, es que decidimos continuar este año una investigación en 20 países de Latinoamérica, recabando información de funcionarios públicos y gerentes de gestión involucrados en los temas de salud, para conocer a través de ellos cuál es su percepción de la interrelación entre la salud y el cambio climático, cuyos resultados los vamos a presentar el día de hoy y es el motivo que nos convoca en este diálogo. Bueno, antes de darle pase a Pablo, quisiera comentarles unas noticias que leí hace unos días que van justo hacia ese fortalecimiento del análisis de la salud y el ambiente. Por un lado, la OMS publicó los 10 llamados a favor de la acción climática para garantizar una recuperación sostenida de la COVID-19, que además de ser una hoja de ruta muy puntual, es una carta de adhesión para que se sumen firmas y esfuerzos. También, al otro lado del mundo, en la ciudad de Kunming, China, del 11 al 15 de octubre, se realizó la primera parte de la COP15 sobre biodiversidad, en búsqueda de un nuevo acuerdo post-2020 y donde los representantes de los países miembros aprobaron y publicaron la Declaración de Kunming, bajo el lema Civilización ecológica, construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra, donde el objetivo es revertir la pérdida de especies y poner la biodiversidad camino a su recuperación antes del 2030, subrayando el concepto One Health como una de las guías para el logro de estas metas. Y también, bueno, todo el mundo sabe que en noviembre se realizará la COP26 en Glasgow, y la narrativa de la salud como un agente en el análisis del cambio climático, estoy seguro también se verá fortalecida. Entonces nos queda claro que si queremos hablar de salud, también debemos hablar de ambiente y también debemos hablar de clima. Bueno, sin más, quiero desearles un gran y fructífero diálogo. Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas en el chat de Zoom para que nosotros se los podamos trasladar a los especialistas. Y muchas gracias, y adelante Pablo, por favor. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias al Programa de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Y muchas gracias también a los ponentes de altísimo nivel que nos acompañan el día de hoy. Agradezco mucho la participación de la señora Jacqueline Álvarez, directora y representante regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para América Latina y el Caribe. Agradezco también a Florencia Ortuza, abogada del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa y el Medio Ambiente, AIDA,
Agradezco también la presencia de Tomás Plaza Reneses, quien es consultor de salud, nutrición y población del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Y agradezco también a Daniel Bus, doctor Daniel Bus, asesor de cambio climático y salud de la Organización Panamericana de la Salud. Expertos que nos ayudarán a encontrar esos determinantes en esta interrelación entre salud pública y cambio climático. Lo que nos motiva a estudiar esos temas el día de hoy es que cada vez estos temas se vuelven una pieza fundamental en la toma de decisiones. No solamente los académicos, sino diversos grupos de interés, como los empresarios, los formuladores de políticas públicas a nivel federal, a nivel subnacional, como los habitantes en general y las organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, cada vez más buscan información acerca de temas relacionados a salud y de cambio climático. El Foro Económico Mundial, en su encuesta anual que realiza, nos ha determinado que desde el año pasado fue la primera vez que el top número 5 de riesgos que pudieran poner en duda la continuidad de los negocios a nivel global son riesgos que están identificados a riesgos climáticos. Para este año, el Foro Económico Mundial, a este top 5 de riesgos naturales asociados al cambio climático, sumó el de enfermedades infecciosas. Y actualmente tenemos, por el Foro Económico Mundial, dentro de este top número 5, riesgos asociados al clima y un riesgo asociado a la salud pública. Y es por eso que este proyecto pretende crear herramientas de consulta pública de manera gratuita que ayuden a esos tomadores de decisiones, a esos formuladores de política pública, a la sociedad en general, a poder, primero, navegar en un mar de datos e información, categorizando esta información, ordenándola, haciéndola digerible para estos grupos de opinión y comparándola y sobre todo brindando herramientas de recomendación de política pública o política privada. Y también que esta herramienta de consulta pública pueda servir en la integración de la toma de decisiones de cualquier índole, sean decisiones en materia económica, en materia de salud, en materia social, etcétera. Y es por eso que desde el año pasado se ha formalizado pues este estudio y se ha fortalecido a través de un grupo de trabajo que este año tomó forma y que está integrado por importantes organizaciones a nivel mundial y que en Latinoamérica tienen un gran peso específico, como lo son la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, AIDA, el Banco Mundial, CDP, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, Organización Panamericana de la Salud, Preventing Pandemics at Source, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, Rainforest Alliance, The Forest Carbon Trust, Universal Health Coverage 2030, WWF y CAS Central. Estas organizaciones nos reunimos hace aproximadamente 2 meses para plantearles cuál era la postura de la Fundación con respecto a este estudio en la interrelación entre salud y cambio climático, poder tomar retroalimentaciones, poder integrarlas y poder fortalecer el proyecto. Y actualmente, en el día de hoy, pues vamos a ver resultados en la primera etapa de este proyecto. Voy a compartir la pantalla y brevemente analizaremos esta información. Okay. La finalidad de este proyecto se llama Salud Planetaria Heatmap 2021, que ayuda a navegar por el panorama de la divulgación en América Latina. ¿Por qué? Porque entendemos esta gran necesidad que existe actualmente, que está identificado el cambio climático como un riesgo, como lo mencionaba anteriormente, que hay carencia de información actualmente para poder integrarla en la toma de decisiones. Hay esfuerzos aislados en formulación de política pública y hace falta quizá una mayor colaboración mediante la cual se puedan integrar diferentes herramientas de consulta. Hay tendencias para incorporar esta información en las decisiones y por lo tanto hay una demanda actual para generar unos instrumentos que no solamente ayuden a determinar decisiones en cuestión financiera, sino en cuestión no financiera y específicamente para proyectos sociales y de salud. ¿Cuál es la propuesta? Pues es crear esta herramienta como un punto de referencia de información, salud, medio ambiente en la América Latina, generar información consistente y confiable, información pública que venga
de fuentes de información reconocida, que identifique posibles riesgos potenciales en esta asociación salud y medio ambiente y que en su conjunto busquen soluciones con implicación en América Latina. Dice Warren Buffett que el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo y es por eso que este proyecto pretende hacer un diagnóstico, una fotografía de un momento histórico, un análisis de datos y una fotografía actual y una perspectiva también hacia un futuro. El alcance de este proyecto son 20 países en América Latina, los podemos ver en pantalla, los cuales fueron invitados a través de redes sociales, de correos electrónicos, a participar en este diálogo y también mediante las instituciones en poder retroalimentar y fortalecer el proyecto. ¿Qué es lo que se estudia? Bueno, se estudian más de 70 indicadores por país y estos indicadores los categorizamos mediante 8 ODS que están alineados a los esfuerzos en salud y en medio ambiente y cambio climático. Se hace una recolección de datos, normalización de datos, estandarización de datos mediante fuentes reconocidas. Se analiza información de política pública, programas y acciones que esté disponible en fuentes confiables en Internet. Y también se aplica un cuestionario en temas de gestión para conocer cuál es la gestión que los gobiernos a nivel federal o a nivel nacional realizan en temas de salud y de medio ambiente mediante 20 preguntas cerradas. Esto se hace un resultado a través de un estudio regional y esto no influye, digamos, dentro del desempeño, porque son opiniones, no influye dentro del desempeño de este heat map. Los criterios, las características es que están alineados a estándares internacionales, hay comparabilidad de los datos, tratamos de medir manzanas y peras y peras, son datos confiables, hay un equilibrio de información, hay transparencia porque toda la información que se va a vertir aquí puede ser consultada mediante las fuentes pertinentes en las referencias y bibliografía y hay disponibilidad porque es acceso gratuito. A manera de ejemplo y por razones de tiempo vamos a analizar únicamente en primera instancia un país. Por orden alfabético es Argentina. Decíamos que estamos analizando 8 ODS que están alineados a los temas de salud y de medio ambiente y es por eso que analizamos a detalle cada ODS. Empezando con el ODS de salud, podemos ver un histórico del año 2000 a 2020 y estos indicadores los categorizamos entre infraestructura para el tema de salud y bienestar, infraestructura que tenga que ver con el sector de salud, gasto público para el tema de salud y bienestar, tasa de mortalidad en diferentes aspectos y cobertura de salud. Mediante un heat map que podemos ver en la parte central de la pantalla, podemos ver un desempeño en comparabilidad con el histórico deseable y no deseable entre color verde y hacia color rojo. Podemos ver cómo se comportan y una de las características principales es que tenemos una perspectiva de cómo se van a comportar los datos que no son disponibles actualmente en Internet, en las fuentes de datos, que son en su mayoría 2018 o quizá 2019 o 2020. Se hace una proyección para ver si es que con la política actual, cuáles serían los valores en el 2018 y 2019. Y en las gráficas podemos ver al país líder, en este caso en la primera podemos ver que Colombia tiene el mejor desempeño en la configuración de estos 5 categorías de indicadores. Podemos ver que Guatemala es el país de mayor rezago, con mayor área de oportunidad. Podemos ver el promedio de los 20 países en América Latina en color negro y el desempeño de Argentina en color azul. Si nos vamos al ODS agua limpia y saneamiento, podemos ver las mismas características, obviamente categorizando los indicadores hacia el ODS de agua. En el ODS número 7, en energía asequible y no contaminante, podemos ver igual de manera el heat map, que ejemplifica cuáles son los desempeños en ese histórico del 2001, porque no hay información, digamos, igualable en el 2000, a partir del 2001 es cuando pudimos rescatar esta información. Quizá habrá países que cuentan con menor información, entonces este histórico variará. Y podemos ver igual las gráficas de desempeño entre el país líder, país rezagado, el país de estudio y los 20 países. Para el ODS número 9 de Industria, Innovación e Infraestructura, lo mismo. ODS número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y ODS número 12, Producción y Consumo Responsable. Podemos ver las mismas características de análisis y en los recuadros que están en el lado derecho, que podemos ver arriba, que dice Chile, Perú, Argentina con azul,
Nicaragua y Ecuador, podemos ver cuáles son los pares más cercanos en una igualdad semejante de desempeño para la entidad de estudio, que en este caso es Argentina. Sus pares hacia arriba en cuestión de desempeño y sus pares hacia abajo. No queremos hacer un ranking, ¿por qué? Porque queremos que esta ficha para este país le ayude para poder interpretar y poder formular política pública y acciones y programas, más que nosotros calificarlos o alinear a 20 países mediante un ranking. La finalidad es que este documento sea un análisis que le sirva para poder encontrar áreas de oportunidad, áreas de amenaza, áreas de beneficios y áreas posibles de colaboración con países que tienen igualdad de circunstancia en cuanto al desempeño. El ODS número 3, acción por el clima, y el ODS número 15, vida de ecosistemas y ecosistemas terrestres. Perdón. Si nosotros hacemos una correlación entre estos ODS, que son 8, perdón, encontramos que hay un ODS que es el tema de salud, el ODS número 3, y los otros restantes 7 ODS son temas de medio ambiente. Si nosotros hacemos una correlación entre los temas, entre el ODS de salud y los ODS de medio ambiente, es decir, la correlación entre el ODS número 3 y los ODS 6, 7, 9, 11, 12, 13 y 15, podemos sacar si es que hay una correlación directa, es decir, mientras mejora el indicador, los indicadores medioambientales en su conjunto, mejora también el ODS en salud o no. Y eso depende si la correlación es muy fuerte en cuando es más cercano a la unidad y la correlación es nula, no hay existente una relación directa entre el desempeño del ODS medioambientales y el ODS de salud, y es cuando está entre un valor de 0 y 0.2, una correlación nula. Y acá podemos ver que en América Latina la correlación a nivel general entre el ODS de salud y los ODS ya mencionados medioambientales, cambio climático, la correlación existente es de 0.79 y si lo vemos en la tabla, pertenece al nivel de correlación fuerte, es decir, que hay una correlación directa entre ambos ODS y por eso justifica este estudio. Y si lo vemos de manera particular entre los países de América Latina, podemos ver que hay quizá para países en donde no aplica esta correlación y quizá es necesario integrar otros factores que puedan predecir cuál es la relación existente. Pero podemos ver que hay correlaciones muy fuertes en muchos de los países y los vemos en color verde. Y si lo vemos a nivel Argentina, como fue el estudio y como está comprendida la ficha, podemos ver también los niveles de correlación que aquí lo vamos a ver a nivel ODS, es decir, cómo el ODS número 3 está siendo influenciado por los demás ODS. Y podemos ver que para el caso argentino, mientras crece el ODS 6 de agua limpia y saneamiento, hay una correlación también en que crece el ODS de salud. Mientras crece el ODS de industria, innovación e infraestructura, crece el ODS de salud y lo mismo para acción por el clima de manera fuerte y no muy fuerte como los dos anteriormente mencionados. Y es por eso que de ahí se puede formular política pública. Se analiza también datos públicos para ver cuál es la información disponible en materia de política pública por parte del gobierno, en este caso de Argentina, si es que hay una revisión anual de los ODS en materia de salud y medio ambiente, si hay una declaración por parte del gobierno en la implementación de los ODS de salud y medio ambiente, si hay una integración de ODS y de ODS de salud y clima en la política sectorial, si hay un presupuesto asignado a los ODS de salud y clima, si hay un seguimiento por parte de una unidad especializada en el gobierno en estos ODS de salud y medio ambiente, y si hay consultas públicas por parte del país para poder fortalecer estos ODS en salud y clima, si se mencionan los ODS de salud y clima dentro de la recuperación del COVID-19 y si hay un compromiso hacia una neutralidad de carbono. Obviamente esto está referenciado mediante un link en donde puede ser consultada la información. Y de ahí se parte hacia una recomendación de política pública, ¿no? Porque existe una correlación entre estos indicadores, la más fuerte es en agua, industria, innovación e infraestructura, y también mediante el análisis de los ODS se ve que hay una fuerte influencia en la política energética. ¿Por qué? Porque sus compromisos
climáticos de Argentina son altos y por lo tanto esta política energética debe estar enfocada hacia la descarbonización. Debe de trabajar fuertemente en alcanzar las contribuciones nacionales determinadas. Existen retos actuales para poder alcanzar estos compromisos, los cuales pudieran ser solventados mediante un acceso a la financiación, un desarrollo de capacidades y acceso a la tecnología. Debe fortalecer la cobertura de salud y mediante los ODS analizados, Argentina se encuentra debajo de la media en el ODS número 7, que es energía limpia y accesible, y los demás se encuentran por arriba, pero no es líder en ninguno de estos ODS. Y hay oportunidad para que el país pues, involucre a los grupos de interés mediante consultas para poder fortalecer los ODS. Las implicaciones de estos resultados de manera general pues es que sirvan para la comprensión de esta interrelación entre salud pública y medio ambiente, que sirva como un diagnóstico para ver cómo han evolucionado estos temas, se lleguen a identificar riesgos potenciales en estos temas, pueda servir como un diagnóstico incluso para oportunidades de financiación de banca de desarrollos, para atraer inversionistas o financiamiento, recursos, al tener unos desempeños que son bien vistos por diversos grupos de interés y poder encontrar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en estos temas, así como una oportunidad de colaboración entre niveles de gobierno, empresa, sociedad, para lograr una América sostenible. Muchas gracias por su atención. A continuación, daré yo la palabra a la señora Jacqueline Álvarez, quien es directora y representante regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para América Latina y el Caribe, y le pediré yo a la audiencia que si tiene preguntas al final de la exposición de los expertos, pues serán respondidas y mientras nos las pueden vaciar dentro del cuadro del chat de texto. Adelante, señora Jacqueline. Muchas gracias. Quisiera empezar con un agradecimiento a los organizadores por invitar al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en este evento. Es realmente un honor estar en el día de hoy con ustedes. Es un evento que promete, es un evento que nos está mostrando cada vez más la necesidad y la importancia de trabajar y reconocer que somos un sistema, ¿no? Un planeta que está conectado y que nuestra supervivencia como seres humanos, como especie, depende de nosotros. Y es con mucho honor y gusto que escucho estas correlaciones y este estudio que acaban de presentar, fundamentalmente porque, como ustedes sabrán, el 8 de octubre próximo pasado, el Consejo de Derechos Humanos reconoció por primera vez el derecho a un medio ambiente sano, limpio y sostenible como un derecho humano. Esto que nos están presentando y las correlaciones y cómo los indicadores, dependiendo de si son indicadores más vinculados a ambiente o más vinculados a salud, están relacionados y que existe realmente una vinculación entre uno y el otro. Si mejoramos la salud del medio ambiente, mejoramos nuestra salud y viceversa. Si no cuidamos nuestra salud y no podemos pretender cuidar tampoco el medio ambiente. Y quizás más adelante en la presentación voy a empezar a mostrar algunos ejemplos. Yo no traje diapositivas porque quería establecer esto como un diálogo, como un intercambio de ideas. Y muchos de los conceptos que voy a transmitir hoy son conceptos que ya están instaurados, pero que de alguna manera cada vez se confirman más por los datos y las estadísticas que vamos teniendo. Como ustedes sabrán, este año nuestra asamblea, la Asamblea del Medio Ambiente en febrero, determinó que nos enfrentamos a una triple crisis planetaria. ¿Y cuáles son esos pilares fundamentales de la crisis? Es el cambio climático es uno, la degradación de los ecosistemas es el otro y la contaminación es el tercero. Nosotros vemos como el 60% de nuestros ecosistemas están degradados o quizás están siendo utilizados de manera no sostenible. El 89% de los plásticos que están en nuestros océanos vienen de productos que usamos una sola vez y que los descartamos. Y vemos que el 25% de los alimentos se desperdician y podrían salvar casi 800 millones de personas que están a riesgo de morir por desnutrición.
¿Por qué me refiero a estos temas? Porque en definitiva, cada uno de estos pilares están vinculados entre sí y cada uno de ellos requiere acciones específicas. Pero también necesitamos a la ciencia que nos vaya mostrando estas cosas y necesitamos un poco ir avanzando, ¿no? Avanzando y creando nuestro futuro desde el vamos. Y uno de los aspectos fundamentales quizás es la oportunidad que hemos tenido este año de reflexionar. La pandemia nos ha mostrado algunos datos que a veces muestran realidades y características del ser humano, pero también muestran una serie de oportunidades que son muy, muy importantes para poder definir el futuro. Ustedes habrán leído quizás los titulares del último informe de evaluación del panel de cambio climático, del panel intergubernamental, el IPCC, y uno de los grandes hallazgos es que el cambio climático, que ya lo sabíamos, pero hoy por hoy cada vez más fuerte está puesto en la agenda, afecta a todas las regiones de la Tierra, de distinta manera, obviamente, ¿no? Cada región tiene sus características. Y si pensamos quizás en el Ártico, el calentamiento es más del doble. Como sabemos, eso lo que implica depende muchísimo de las situaciones locales y de las situaciones de pobreza, de las situaciones de salud, del acceso al agua potable, del acceso a medicamentos, por ejemplo. ¿Qué significa un 1.5 de aumento? Aumentarán las olas de calor, como sabemos, se van a alargar estaciones cálidas, se van a acortar estaciones frías, arrecifes de coral van a desaparecer, quizás entre un 70 y un 90%. Si hablamos de el 2%, un aumento de 2 grados centígrados, los episodios de calor van a ser extremos. Y ahí estamos hablando de que estamos alcanzando los umbrales críticos de tolerancia, críticos para la agricultura. Sin agricultura no hay alimentos. Si no hay alimentos, no tendríamos un futuro en esta tierra. Más allá de eso, sabemos que los ciclos hidrológicos se están alterando. Eso conlleva, obviamente, que la intensidad de las precipitaciones cambie, inundaciones, sequías, dependiendo de las latitudes, los efectos van a ser un poco diferentes. Pero lo que va a suceder es que la realidad que conocíamos hoy o que conocíamos hace unas décadas atrás respecto a lo que nuestra Tierra ofrece y respecto a cómo nosotros vivimos en armonía, se van a ir cambiando. Una de las conclusiones quizás más importantes de este estudio, de este informe, es que se está reduciendo el tiempo para planear y el tiempo para actuar. La información presente y presentada sirve para gestionar los riesgos, para mejorar la adaptación que podamos tener. Es un llamado de alerta y para esta región quizás, como la canción dice, es un llamado de emergencia. ¿Cuáles son en realidad las principales amenazas que nuestra región, que la región de América Latina y el Caribe, estaría viéndose enfrentada? En las páginas regionales de este informe se afirma con un grado de confianza alto que Sudamérica y América Central, la temperatura media va a continuar aumentando a tasas mayores que el promedio. Pérdidas en infraestructuras, aumento del nivel del mar, disminuciones de la productividad agrícola, migraciones, intensificación de incendios forestales, acidificación de océanos, con la consiguiente consecuencia o impacto en la pesca, en el turismo, en los servicios ecosistémicos que estamos teniendo. Todo esto obviamente se traduce en nuestra salud, se traduce en salud pública, se traduce en gestión de situaciones nuevas que no nos veníamos enfrentando hasta antes. Las zonas más vulnerables, o hay diferentes grupos de zonas vulnerables, y dependiendo donde habitemos, vamos a tener diferentes impactos. Si nosotros vivimos en ciudades que están densamente pobladas, las olas de calor y las inundaciones aumentan los riesgos. Por esa razón, las grandes ciudades es uno de los grandes elementos de preocupación. Los ecosistemas son únicos, son frágiles, y las especies y comunidades que hoy existen, con ellos también van a estar altamente vulnerables. Nuestra región es mega diversa y justamente esta riqueza hace que el riesgo aumente muchísimo más que en otros lugares. Personas
que viven en lugares o están asentadas en zonas de alto riesgo por inundación, en zonas montañosas, en zonas de riberas. Son regiones críticas, porque los recursos hídricos a los que podían acceder no se van a dar de la misma manera. Volviendo un poco a la región, ustedes saben que la región enfrenta diferentes desafíos a nivel de salud pública. Y quizás, no sé si ustedes o mis colegas trabajando en temas de salud van a mencionar algunas de estas estadísticas, pero en 2019 casi la mitad de la población mundial estuvo expuesta a la malaria. Nos hace abrir los ojos, ¿no? Nosotros asociamos quizás la malaria con otras partes del mundo, pero también el cólera, la tuberculosis han aumentado enormemente. Yo les comentaba al principio de la triple crisis planetaria, ¿no? Que el cambio climático es uno de esos grandes pilares, pero la medicina hoy por hoy está enfrentando también grandes desafíos por la incidencia de enfermedades. La pandemia nos está mostrando cómo esto se vincula con nuestro organismo. El punto que quiero hacer, y una de las vinculaciones quizás un poco diferente a lo que podrían estar ustedes esperando de este diálogo, está vinculado a la resistencia antimicrobiana. Como ustedes saben, la resistencia antimicrobiana es un proceso que existe desde la creación de la Tierra y es la forma que tienen los microbios para defenderse, para sobrevivir. El tema es que cuando se descubre la penicilina, cuando Fleming muestra al mundo que se pueden atacar a través de la acción del hombre los microbios, cambia la esfera y el movimiento y la dinámica de la medicina, como una medicina que puede ayudar a solucionar. Hoy por hoy el tema de resistencia antimicrobiana y medio ambiente está cada vez más vinculado, porque todos estos cambios en el medio ambiente natural debido al calentamiento global hacen que los microorganismos que existen de manera natural y los microorganismos que de alguna manera utilizan nuestro cuerpo como alimento tengan una resistencia particular y diferente. El mal uso de las drogas, el uso exacerbado de las mismas, también aumenta la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros nos proyectamos al 2050, más allá de los SDGs, se habla de que quizás estaríamos volviendo a una época anterior a Fleming, ¿no? Una época en la que no podríamos combatir eso. El medio ambiente, el cambio climático, realmente está muy vinculado con esto, porque si cambian las condiciones del suelo debido a la sequía, debido a las inundaciones, si hay un exceso de lluvias, si eso implica que la calidad del agua potable se va a ver alterada porque hay de alguna manera cambios en esos sistemas que hoy tenemos, eso también determina el cambio en cómo esas bacterias, esos virus, esos microorganismos responden a esto. Y esto lo que hace de alguna manera es poner en riesgo no solamente nuestra supervivencia en el futuro, sino poner a determinados países que ya hoy por hoy están en situaciones de vulnerabilidad, todavía en situaciones un poco más críticas. Volviendo quizás a las oportunidades que tenemos en la región y un poco también vinculando el cambio climático con los aspectos de salud y con los aspectos productivos, porque nosotros no podemos quitar o sacar el concepto de desarrollo sostenible. Si lo social no está involucrado en nuestras decisiones, si no está considerado en cómo avanzamos conjuntamente, o lo económico no se considera, estamos quizás aportando negativamente a los indicadores que hoy tenemos como en el marco de los ODS. La energía y el transporte en nuestra región emiten 2/3 de las emisiones de dióxido de carbono. Si no avanzamos, como escuchábamos el ponente anterior, hacia una descarbonización de la energía y del transporte, el costo que esa inacción va a implicar es muchísimo mayor. La demanda de electricidad para el 2050, volviendo a este año de referencia, se va a triplicar. Eso es lo que nos dicen las proyecciones. Y nosotros sabemos que a veces esas proyecciones pueden ser mínimas en comparación con lo que suceda.
Si nosotros hoy cambiamos esa matriz por energías renovables, por la inversión de la que estamos hablando, serían de 800 millones de dólares, frente a $1 billón si mantenemos el mismo esquema. O sea que ahí tenemos la ecuación, tenemos las herramientas para cambiar también la economía. La región todavía depende bastante y sustantivamente de los combustibles fósiles. ¿Qué significa? Que de alguna manera necesitamos tomar decisiones al respecto. Si el cambio climático sigue influyendo de las maneras que se viene proyectando, la generación de electricidad, tanto sea de manera hidroeléctrica o a través de la utilización de combustibles fósiles, también va a cambiar. En nuestro análisis a nivel interno de PENUMA, se ve que en los próximos 20 años los caudales de los ríos van a ser reducidos enormemente. Las capacidades de las centrales hidroeléctricas se van a necesitar cada vez más, pero también cada vez más va a ser menos posible utilizarlas. Entonces, el camino hacia energías renovables es uno de los aspectos que va a crear trabajos. 35 millones de nuevos puestos de trabajo se crearían para el 2050. Y de vuelta, esto está vinculado directamente a la salud, tener trabajos sostenibles, trabajos que sean predecibles, con ingresos apropiados, también hacen que el tratamiento de las personas y de la salud puedan mejorar y sean de alguna manera diferentes. Si me refiero al transporte, ustedes habrán escuchado mucho y lo verán en sus ciudades, en sus casas quizás, tratar de tener bicicletas eléctricas, monopatines eléctricos. La movilidad eléctrica o la movilidad sostenible, como deberíamos estar apuntando, mejorará la calidad del aire. Se hablaban hace un rato de las causas de muerte, la contaminación por el aire, la mala calidad del aire es uno de los aspectos y de los puntos críticos que la OMS ha mostrado como determinantes de muertes prematuras. Eso conlleva a sí mismo que si el transporte pasa a tener una movilidad sostenible, se podrían evitar 30.000 millones de dólares en gastos sanitarios anuales y, obviamente, muertes, ¿no? Que eso es de lo más importante. En las Américas, para tener una perspectiva, debido a la mala calidad de aire, mueren por año 300.000 personas, de las que están registradas. Nosotros en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en base a la estrategia que fue adoptada por nuestros Estados miembros, se habla cada vez más de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Y estas soluciones son herramientas claves para cumplir con los objetivos climáticos, tanto de mitigación como de adaptación, y conservar nuestra biodiversidad, como respetar nuestros ecosistemas, porque la polución o el uso de químicos estaría reducidos. Nosotros en esta región sabemos que el 80% de las personas viven en ciudades, y si se adoptan soluciones que estén basadas en la naturaleza, se podría garantizar la adaptación de recursos y sectores claves, como son la agricultura, el desarrollo rural, las ciudades altamente vulnerables por el cambio climático. Los sistemas de drenaje sostenible, urbano, también han demostrado que se pueden hacer grandes cambios que no solamente aportan desde un punto de vista del pilar económico del desarrollo sostenible, sino desde el punto de vista social. Como conclusión, tenemos diferentes frentes para actuar. La energía y el transporte limpio son uno de los caminos para proteger nuestro clima, nuestra salud, impulsar una economía más vibrante, una economía que sea más sostenible, con más empleos, con más opciones, con más posibilidades. Pero el mensaje, en realidad, para mí más importante en el día de hoy, es resaltar el poder que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, siendo parte de las comunidades científicas, mostrando métodos como el que nos están mostrando hoy de verificar el mundo como un sistema. Si mejoramos algo, inmediatamente estaríamos
mejorando otras cosas porque estamos vinculados, pero sino ser el factor del cambio y no, lamentablemente, como lo hemos sido, el factor del cambio climático, pero sí de un cambio sostenible. Y lo que antes era importante, hoy se está volviendo urgente por nuestra salud, por el futuro. Tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas, tenemos las posibilidades de elegir, ya sea por nuestros patrones de consumo como por las capacidades de decisión que nuestros líderes pueden ir asumiendo, o como científicos mostrando y haciendo las alertas que corresponden en los momentos que son necesarios. Y hoy escribir el futuro, un futuro mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Jacqueline Álvarez, directora y representante regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, por su presentación sobre la lucha contra el cambio climático y su punto de inflexión. A continuación, continuamos con Tomás Plaza Reneses, consultor de salud, nutrición y población del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, con su presentación sobre la salud pública como promotor del desarrollo sostenible. Adelante, Tomás. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias también, Giovanni. Quería comenzar realmente agradeciendo mucho a la Fundación la invitación para participar en este panel con estos panelistas tan distinguidos y realmente aprovechar para felicitaros por el excelente trabajo en el reporte. Me parece una metodología muy relevante, sobre todo de cara a posicionar la salud dentro de toda la discusión sobre el cambio climático. Creo que es muy importante que tener ese esfuerzo de que la salud se vea como un tema central, tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático, ¿no? Es importante trabajar en todos los sectores y la salud no debe quedar fuera. Me gustaría también saludar a los otros panelistas y también a la audiencia que están conectados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, como mencionaba Pablo, yo trabajo en el Banco Mundial, soy parte del equipo de salud, población y nutrición de la región de América Latina y el Caribe. Y quizá como introducción un poco breve, puedo mencionar que en el Banco Mundial ahora mismo estamos realmente haciendo un esfuerzo muy grande por intentar promover las actividades y las inversiones para básicamente combatir el cambio climático en todos los sectores, ¿no? Como ustedes saben, el Banco Mundial es una organización amplia y trabajamos en diferentes sectores. Y la idea realmente es que a través de unas inversiones y el diálogo con los países que apoyamos se pueda promover la agenda de lucha contra el cambio climático y el fortalecimiento de los temas relevantes. Un poco más en el detalle de lo que es el equipo de salud para la América Latina, hemos creado un grupo de trabajo en el que estamos profundizando más en estos temas también y realmente hemos tenido mucha utilidad con el reporte que nos ha guiado en estos últimos meses y nos ha resultado muy oportuno para continuar estableciendo esos vínculos y apoyar a los equipos y a las contrapartes. Entonces, de nuevo, agradeceros mucho. Bueno, yo tampoco he preparado unas diapositivas, me gustaría un poco compartir algunas reflexiones y contribuir al diálogo. Y quizá voy a comentar un poco sobre el rol de la salud pública como en la promoción del desarrollo sostenible, ¿no? Creo que hay varios elementos ahí que son importantes de mencionar. Creo que la primera cosa es realmente un poco el contexto actual y el contexto futuro dentro de la salud pública que realmente nos da algunos desafíos, pero también nos da oportunidades, ¿no? Y creo que con la pandemia de COVID-19 yo creo que han surgido una serie de revelaciones fundamentales en lo que respecta a la capacidad de la salud pública para tener un impacto en individuos, en sociedades y en otros sectores de la economía. En ese sentido, se ha percibido una verdadera dinámica en la que la salud ha tomado un papel protagonista en el discurso público y realmente las vulnerabilidades de los sistemas de salud no se han podido seguir ignorando a ningún nivel, han quedado totalmente abiertas y se ha visto claramente lo importante que es asegurar que los sistemas de salud tienen resiliencia y pueden aguantar shocks, ¿no? Emergencias como la que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, creo que esto nos plantea una oportunidad, ¿no? Porque pone a la salud pública en el foco de toda la discusión. Y creo que esa misma dinámica se tiene que tener un poco en cuenta en las discusiones sobre el clima y sobre el desarrollo sostenible.
Obviamente la salud tiene un rol fundamental para determinar la efectividad y la validez de cualquier estrategia destinada a mitigar y adaptarse al cambio climático. Y además, creo que esto se va a convertir incluso más y más relevante, ¿no? Porque estamos viendo que en la región hay una transición demográfica, hay una transición epidemiológica, ¿no? Y realmente cada vez hay mayor longevidad. Y esto va a tener una consecuencia de que van a aumentar las necesidades del estado de bienestar para cuidar de las personas mayores, para cuidar de las personas con enfermedades crónicas, que cada vez van a ser una mayor proporción de la población. Y esto, como ustedes probablemente ya saben, es súper relevante para el cambio climático, porque estas poblaciones en muchos casos son particularmente vulnerables a los impactos directos y también a los impactos indirectos, ¿no? Como puede ser el aumento de las temperaturas, las migraciones por temas climáticos o incluso pues, cualquier tipo de interrupción de los sistemas de salud que se pueda producir por una emergencia climática. La crisis actual también ha resaltado algunos desafíos que la salud pública debe continuar atacando, ¿no? Para poder contribuir de manera efectiva al desarrollo sostenible. Creo que aquí es importante mencionar algo que estamos viendo muy a menudo hoy en día, que es el tema de la misinformación y de realmente los rumores y un poco la dificultad que hay desde la salud pública de comunicarse de manera efectiva y de manera precisa con la población, ¿no? De intentar, creo que eso es algo que se debe mejorar en el sentido de alcanzar los grupos prioritarios de la manera más efectiva posible. Y esto es relevante también para el cambio climático, obviamente, en el sentido de concienciar a la población. Y esto voy a tocar un poco más adelante en la presentación. De la misma manera, creo que otra lección es la importancia de que la salud pública se posicione de manera estratégica respecto con otras prioridades que puedan tener los gobiernos o que puedan tener las partes interesadas, ¿no? Realmente vivimos en un contexto de gran presión fiscal, no hay recursos infinitos para todos los sectores o para todas las prioridades, y creo que la salud pública tiene que tener esa oportunidad de decir la importancia que tiene y posicionarse de manera clara en las prioridades de los gobiernos y las prioridades a nivel regional también, ¿no? De los diferentes organismos. Hemos visto que durante la pandemia esto no ha sido siempre el caso. Obviamente hay otras prioridades que no voy a decir que no son correctas, pero en ciertos casos sí que se ha visto una cierta incompatibilidad con la protección de la salud versus, no sé, la reactivación de la economía o otros temas que pueden ser complicados de manejar de manera simultánea. Entonces creo que hay que tener en cuenta esos conflictos. Y creo que también la salud pública tiene que tener en cuenta estos conflictos, por así decirlo, ¿no? Y creo que es importante que la salud pública no existe independientemente de las condiciones socioeconómicas de la población y que realmente tenga en cuenta las necesidades de los individuos y las necesidades de las comunidades. Y esto, de la misma forma, respecto al cambio climático y los impactos que se prevén por el cambio climático, es fundamental que desde los sistemas de salud se tomen acciones que tengan en cuenta estas diferencias entre la población. En una línea un poco diferente, creo que también es fundamental que la salud pública, en su rol de promoción del desarrollo sostenible, tenga también en cuenta que tiene que reconciliar un poco su papel en la mitigación del cambio climático también, ¿no? En la sostenibilidad dentro de lo que el propio sistema de salud pueda contribuir al clima. Entonces, creo que es clave que se reduzca la huella de carbono que representa el sector salud y que en muchos países es significativo, ¿no? Los cálculos a nivel global nos dicen que alrededor del 4.5% de las emisiones mundiales son vinculadas a los sistemas de salud y a la actividad de la provisión de salud, y una proporción similar de contaminantes tóxicos en el aire. Esto es en gran parte por la combustión de combustibles fósiles. Y también los sistemas de salud a nivel global producen unas 5 millones de toneladas de desechos cada año. Entonces, realmente para reducir estas emisiones y estos impactos ambientales, es importante que los sistemas de salud reduzcan el consumo necesario de recursos, lo cual tiene ventajas no solamente relacionadas con el clima, pero la agenda de la eficiencia y la reducción del mal gasto es algo positivo por otros sentidos también. Se debe descarbonizar la generación de energía
y se debe invertir en atención preventiva, ¿no? Creo que ese es un aspecto fundamental. La función preventiva de la salud pública nos puede ayudar a minimizar la carga de cuidados de los servicios hospitalarios, lo cual es un paso fundamental para conseguir ese objetivo tan importante que es desvincular el desarrollo de los sistemas de salud con el aumento de las emisiones, ¿no? Creo que la idea es que tenemos que avanzar hacia la cobertura universal y tenemos que avanzar hacia la mayor calidad de los servicios, la mayor cobertura, pero hay que buscar formas de hacer esto sin aumentar las emisiones y las contribuciones negativas hacia el clima. Entonces, aquí creo que hay amplias oportunidades para utilizar soluciones innovadoras, por ejemplo, pues, la telemedicina a través de las teleconsultas. Hemos visto durante la pandemia que esto tiene mucho potencial y en ciertos países ha sido muy exitoso y nos puede ayudar a minimizar la necesidad de transporte a centros de salud o minimizar la necesidad de espacio físico para realizar consultas. Pero obviamente esto es algo que también requiere un esfuerzo más allá del sistema de salud y tiene que haber un esfuerzo para aumentar la conectividad de las personas, para asegurarnos de que al hacer esto no empeoramos una situación de inequidad o de falta de acceso. Creo que otro punto fundamental es el rol que tiene la salud pública para concienciar a la población, ¿no? Y esto lo he mencionado brevemente antes, pero creo que es extremadamente importante que la salud pública tome un rol de liderazgo al poner la presión necesaria para mitigar el cambio climático en los demás sectores y en la población en general, ¿no? Creo que hay que hacer hincapié en los impactos negativos para la salud que el cambio climático nos traería y teniendo en cuenta que la mayor parte de los impactos, y la evidencia nos muestra esto, la mayor parte de los impactos del cambio climático van a ser para la salud. Al fin y al cabo, las diferentes dinámicas que se han discutido antes y que se discuten en el estudio tienen un impacto claro en la salud, ¿no? El aumento de las temperaturas, la inseguridad alimentaria, la prevalencia de desastres, el aumento de enfermedades vectoriales. Cualquier impacto realmente va a ser extremadamente grave para la salud. Entonces, creo que dentro de la función de prevención que tiene la salud pública, es importante buscar la prevención de esos impactos. Y creo que parte de eso es utilizar los mecanismos de comunicación de riesgo para influenciar un poco el discurso y influenciar un poco la percepción de la población para guiar un poco esa narrativa, ¿no? No necesariamente dar urgencia a la población, pero realmente que la población tenga un entendimiento de cuáles son las consecuencias de la dinámica que estamos viviendo y de la amenaza que tenemos, ¿no? Entonces, que puedan tomar decisiones más informadas y que puedan influenciar a los tomadores de decisiones que sí que puede que tengan un rol más claro en la reducción de emisiones, ¿no? Como habíamos dicho antes, la mayor parte pues, van a ser de los sectores de energía, de transporte, de industrias, pero es importante que ese cambio venga de la población y de los ciudadanos, ¿no? Creo que también es importante aquí tener en cuenta un hecho, ¿no? Que es que la salud no tiene fronteras, ¿no? Realmente los impactos del cambio climático para la salud no van a estar limitados a los países que más responsabilidad tienen en producir emisiones. Realmente todos los países van a ser expuestos y es importante que esto puede ser una oportunidad para promover el diálogo internacional y la cooperación en estos aspectos, ¿no? Que creo que tiene que quedar bien claro y es un aspecto que se puede incentivar, es que todos los países tienen un rol que jugar en este proceso, aunque no todos tengan la misma responsabilidad relativa a otros, pero realmente todos tienen un riesgo y un incentivo para hacer mejorar las cosas. Y finalmente me gustaría también concluir diciendo que la salud pública creo que tiene un rol fundamental para proteger a las poblaciones vulnerables. Me parece que específicamente estos riesgos o estos impactos del cambio climático que se han mencionado, pues no van a afectar a toda la población de la misma manera, ¿no? Siempre va a haber población que podrán distanciarse un poco más o no protegerse de esos impactos, pero va a haber siempre una inequidad en la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Y creo que estas inequidades del sistema de salud ya las estamos percibiendo en muchos países, o sea, no todo el mundo tiene el mismo acceso en todos los países. Y creo que es importante que se fortalezcan estos sistemas, que se reduzcan esas inequidades
para que en el futuro, cuando veamos esos impactos del cambio climático, y espero que se puedan mitigar, pero si llegan esos impactos cada vez más y más graves, creo que es fundamental que los sistemas de salud puedan minimizar esas diferencias en los impactos y proteger a las personas más vulnerables. Y creo que esto, bueno, en nuestra región es importante, y lo mencionaba la señora Jacqueline antes también, que las personas que están en ciertos lugares geográficos y que tienen realmente mucha dependencia del patrimonio natural están particularmente vulnerables, y muchas de esas comunidades son comunidades indígenas y afrodescendientes, que creo que es importante considerarlo también respecto a esos riesgos que tienen. Creo que con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás Plaza Reneses, consultor de salud, nutrición y población del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, por su presentación, La salud pública como promotor del desarrollo sostenible. A continuación tenemos la presencia del doctor Daniel Bush, asesor de cambio climático y salud de la Organización Panamericana de la Salud, con la presentación Determinantes del cambio climático y la salud pública. Adelante, Daniel. Estás en mute, Daniel. Sí. Hola, ahora sí creo, ¿no? Ah, perfecto. No sé por qué mi micrófono no funcionaba. No, muchas gracias, Giovanni, Pablo, por la invitación. Pongo ahora en modo presentación, quizás, si me deja. Pero quizás empiece conversando. Mira, no, gracias por la invitación. La idea es de presentar más que todo la agenda de implementación de la OMS sobre cambio climático y salud. Tenemos una agenda, y creo que los colegas anteriores presentaron muy bien y nos dieron una buena mirada sobre el punto de cómo se enlaza el tema de salud con el tema ambiental y con no sé por qué acá no me deja compartir como habíamos hecho antes, pero de todas formas, no sé si pueden ver o sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, lo podemos ver. Ok. Bueno, el tema de cambio climático y salud en las Américas, como otros ya comentaron, ¿no? Es un tema complejo. Nosotros tenemos, no está en modo presentación, ¿no? Nosotros tenemos el trabajo con el tema de huracanes, por ejemplo, en el Caribe, con impactos tremendos, y también en Centroamérica, ¿no? La OPS trabaja con los 35 países y 18 territorios de las Américas, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, incendios forestales. Todo eso tiene impactos directos sobre la salud, y también con la pérdida de biodiversidad, pérdida de los servicios ecosistémicos, y todo eso tiene impactos no solo directos sobre la salud, con la reducción, por ejemplo, de producción de alimentos, pero también causando desplazamientos forzados y otros impactos importantes en términos de migración, y que ahí generan por su vez impactos directos al sistema de salud en otros sitios. Ahora con el COVID-19 hay una separación quizás artificial de qué son los impactos de cambio climático del COVID en sí mismo,
y en realidad son dos desafíos que tenemos y cada vez más lo vamos a tener desafíos conjuntos. Y eso muestra un poco la complejidad de los ecosistemas y del sistema natural que vivimos, cada vez más globalizado y con impactos que se van a causar al mismo tiempo, así, aunque tengan tiempos distintos, ¿no? Los impactos de cambio climático a más largo plazo en otras escalas, pero que también cada vez más se ve impactos de salud generados a esta escala, como vimos ahora con el tema del COVID y la pandemia, y estos impactos conjuntos que van a traer cada vez más desafíos para los sistemas de salud. En la próxima COP les invito a que conozcan a este documento. Es un documento de la OMS que será presentado durante el Global Conference on Health and Climate Change, la Conferencia Global de Salud y Cambio Climático, el sábado 6 de noviembre en Glasgow, pero con varias otras acciones de la OMS y otros socios en la próxima COP. Y yo separé algunos puntos, ¿no?, de recetas para una recuperación saludable y verde, justo para, como lo que comentaba, ¿no?, los desafíos conjuntos entre la pandemia y recuperación y cambio climático, o sea, recuperación a la COVID, pero de una manera que no para regresar a lo que teníamos antes, sino para preparar sistemas mejores. Y para eso es fundamental proteger y preservar la fuente de la salud humana, que es la naturaleza. Los colegas de UNEP y Banco Mundial presentaron eso y conversaron un poco sobre eso, que me parece muy apropiado. Invertir en servicios esenciales desde agua, saneamiento, hasta energía limpia en instalaciones sanitarias, porque, como les voy a mostrar, el sector salud sí también tiene un rol que jugar en términos de mitigación del cambio climático y no solo en adaptación. Por eso es importante asegurar una transición energética rápida y saludable, o sea, tomando también en consideración los impactos generados a la salud, promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles, construir ciudades saludables y habitables y dejar de subsidiar la contaminación. Así que estos son puntos fundamentales si queremos avanzar con una agenda conjunta de cambio climático y recuperación al COVID-19. Dentro de las acciones de la agenda de la OPS y OMS para fortalecer acciones de salud y clima, tenemos algunas líneas centrales como gobernanza, fortalecimiento de gobernanza y estructuras institucionales en los países, garantizar que salud esté en los comités interministeriales, en las comisiones de cambio climático de los países, para que los temas de salud puedan ser incorporados a la toma de decisión en cambio climático, en las políticas e intervenciones climáticas. Y también para que aparezca ahí en los procesos de planificación nacional, regional y otros, en términos de salud y clima. Entonces, lo que víamos hace 5 años, por ejemplo, en las Américas, era que menos de la mitad de los países tenían puntos focales de cambio climático dentro de los ministerios de salud y no tenían estructuras de discusión de cambio climático y los impactos sobre la salud. Y estamos hablando de 5 años atrás. Ahora tenemos 32 de los 35 países tienen estructuras, algún nivel de estructura de gobernanza dentro de los ministerios de salud, preparados para trabajar con el tema del cambio climático y para interactuar con otros sectores. O sea, fue un avance tremendo y fundamental porque muchas veces los ministerios de salud no estaban incorporando el tema de cambio climático dentro de la toma de decisión. En términos de infraestructura de salud y servicios resilientes al clima, esto es un punto fundamental, como yo comentaba. El tema de mitigación para el sector salud es fundamental y salud tiene un rol que jugar en reducir la huella climática de sus sistemas de producción, de sus centros hospitalarios y de compras sostenibles, por ejemplo, hasta mismo de los ministerios, o sea, no solo en la parte de servicios. Y un punto central ahí, quizás lo más importante, sería de que tenemos que trabajar cada vez más, y eso COVID nos ha enseñado de una manera muy dura, en sistemas integrados de vigilancia en clima y salud, para poder anticipar y prevenir
los impactos causados por causas ambientales como COVID, así como cambio climático, ¿no? De maneras distintas, pero teniendo en la raíz algo que es similar, que son los impactos ambientales, los cambios de deforestación, cambio de uso de suelo, cambio de patrones de consumo, globalización muy rápida, inequidad, vulnerabilidades en los sistemas, y eso es, la raíz es muy similar, aunque de maneras distintas, con trabajos distintos y con reacciones distintas necesarias. Uno de los puntos, entonces, sería de usar un análisis, una vez que tengamos estos sistemas integrados, sobre todo para generar sistemas de alerta temprana para la salud, o sea, de eventos climáticos o amenazas climáticas, y cómo eso se puede reflejar en indicadores de salud, de preparar sistemas, análisis de políticas e intervenciones y desde una mirada de los co-beneficios a la salud, para priorizar las inversiones en políticas y acciones que traigan co-beneficios a la salud. Para eso necesitamos fortalecer sistemas de investigación y educación en clima y salud, y tenemos también una línea de fortalecer financiación de proyectos en clima y salud en los países de las Américas, y les comentaré un poco sobre cada uno de esos puntos ahora muy rápido, pero con algunos ejemplos y con algunos enlaces que ustedes pueden usar para conocer un poco mejor varios de esos trabajos que son hechos entre la OPS, OMS y los países de las Américas. En términos, por ejemplo, de acuerdos, macroacuerdos de multipaís o subregionales o regionales, tenemos, por ejemplo, el Plan de Acción del Caribe sobre Salud y Cambio Climático, firmado por los ministros de Salud y ministros de Ambiente Salud y ministros de Ambiente o Cambio Climático, o en cada país tiene una configuración de acciones específicas que se deben tomar en el Caribe para implementar un plan de acción sobre salud y cambio climático. Lo mismo para el Plan Andino y la Declaración de Ministros de Salud del Mercosur y Estados Asociados. Y ahora estamos finalizando un trabajo con el Sistema de Integración Centroamericano, CCAD, SECOMISCA y otros, sobre una agenda conjunta de salud y cambio climático para Centroamérica. Ya que ustedes están basados en Perú, el Plan Andino de Salud y Cambio Climático tiene, ¿no? es muy relevante para este contexto y trabaja en 5 líneas estratégicas centrales: trabajo intrasectorial dentro de los ministerios de salud, intersectorial e interdisciplinario, vigilancia, fortalecer la vigilancia sobre riesgo y vulnerabilidad, aumentar la investigación para incidir en políticas públicas y acciones específicas para mitigación y adaptación del cambio climático. Y nosotros generamos entonces para los países una serie de guías, manuales y informaciones básicas para que el sistema de salud y otros sectores puedan preparar sus documentos de planificación nacional o regional, o hasta mismo subnacional en algunos casos. Entonces, preparar estudios de vulnerabilidad y adaptación de salud al cambio climático es algo fundamental, y recién, hace una semana, publicamos esta nueva guía global y que ahora vamos a traducir a español, francés y portugués. Está en inglés solo en nuestro sitio web. Tenemos guías para preparación de planes nacionales de adaptación al cambio climático desde una mirada de salud, cómo incluir a salud en esos temas, cómo incluir o ampliar los compromisos de salud y cambio climático en las NDC, que son los compromisos de los países con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y esos elementos nos ayudan, por ejemplo, a preparar ahí para cada país los perfiles de país, o como llamamos perfiles de país, que son estos análisis donde tenemos, por ejemplo, no sé si pueden ver que estoy cambiando, quizás no, pero tenemos elementos sobre las amenazas climáticas y cuál es la vulnerabilidad de los países al cambio climático, no solo al cambio climático, vulnerabilidades generales, pero que el cambio climático puede exacerbar esas vulnerabilidades, y cuáles son las acciones de los sistemas de salud y de los países para responder a esas amenazas climáticas. Tenemos algo similar
y estamos avanzando, por ejemplo, con un observatorio de clima y salud, donde no solo estamos impulsando eso a nivel nacional y apoyando a los países, sino a nivel regional, donde son sistemas de información ambiental, salud, clima y sociodemográficos que pueden generar a nivel nacional, subnacional o regional modelos de riesgo integrados de clima y salud para que pueda generar entonces la toma de decisiones, información de especialistas y información para la población en general dentro de, por ejemplo, sistemas de alerta temprana. Estamos haciendo este mapeo de las condiciones ambientales determinantes de la salud con todos los países y eso es un trabajo que estamos avanzando ahora con los países de las Américas. Y quizás por fin, en términos de infraestructura y servicios de salud resilientes, sabemos que si salud fuera un país, sería el quinto país que más genera emisiones de gases de efecto invernadero. De las emisiones nacionales, un 4 a 10% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero vienen del sector salud. O sea, no solo es un sector que necesita inversiones para adaptación, sino para mitigación y puede apoyar en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una gran parte viene de los hospitales, una tercia parte porque necesitan mucha energía, pero la mayor parte viene de la cadena productiva del sector salud, producción, transporte, tratamiento, disposición final de desechos, y por eso también es fundamental tener un trabajo integrado con UNEP y otros socios. Pero no solo para ser más verde, pero también para ser más seguros, porque los hospitales son fundamentales durante y luego después, por ejemplo, de un evento climático extremo. Así que unos 77% de los establecimientos de salud en América Latina y el Caribe se localizan en zonas con riesgo de desastres climáticos, y eso también es algo que estamos trabajando directamente con los países para aumentar el nivel de seguridad de los establecimientos de salud, para que puedan sostener, por ejemplo, un huracán o seguir funcionando durante o luego después de eventos climáticos extremos. Eso yo no voy a tocar mucho, pero tenemos varias guías y otros materiales también sobre establecimientos de salud resilientes al clima y ambientalmente sostenibles. Lanzamos, no tiene mucho tiempo, un par de meses atrás, un libro de bolsillo, por ejemplo, para profesionales de salud, sobre cambio climático para profesionales de la salud, para que puedan usar eso y entender cómo salud puede influenciar la toma de decisión dentro de las clínicas médicas en el día a día de los médicos y otros profesionales médicos. Y tenemos una línea de políticas y acciones intersectoriales. Entonces, ahí para medir y reducir la contaminación del aire con el conjunto de acciones, ¿no? Que puede promover acción climática, pero también mejorar la calidad del aire local, con áreas verdes urbanas, una herramienta muy interesante que estamos piloteando ahora, donde eso se genera a nivel de ciudad y el alcalde o las secretarías pueden hacer la pregunta hipotética, ¿no? ¿Y si yo cambio esta parte de la ciudad por un área verde? ¿Cuál serían los beneficios a la salud esperados, incluso en términos financieros, económicos? Y también para transporte activo, o sea, no solo transporte eléctrico, pero sino de iniciativas para el transporte activo. Y eso también se genera con sistemas de información geográfico a nivel de ciudad, donde y si construyo una ciclovía en mi ciudad, ¿cuáles son los beneficios esperados, por ejemplo, para eso? En términos de salud, de costos evitados a la salud, y también en términos de mortalidad y morbilidad, y eso cómo se refleja también en indicadores de la calidad del aire local y reducción de la huella climática de una ciudad o país, por ejemplo. La última diapositiva, yo comento sobre posibilidades, ¿no?, de financiamiento climático en salud. La OPS y la OMS ahora es una agencia implementadora o delivery partner en inglés para propuestas preparatorias o readiness del Fondo Verde para el Clima. Y tenemos una propuesta aprobada para Argentina, otra para el Caribe,
Estamos en preparación para un proyecto andino que está aquí en destaque, pero también una para Centroamérica, con los países, ministerios de salud, ministerios de ambiente, otros ministerios relevantes, otros socios, y las NDA, las autoridades nacionalmente designadas de cada país para el Fondo Verde para el Clima, pero también tenemos proyectos y propuestas con Unión Europea en el Caribe, BID, bueno, CAF, Banco Mundial, GIZ en Perú, por ejemplo, COICA, JICA y otros socios para impulsar la preparación de sistemas de salud más resilientes al clima. Bueno, esto es un poco la idea de lo que tenía preparado para hoy, para este diálogo, ¿no? Que habíamos conversado con Pablo de hacer una presentación un poco de lo que hace la OPS, quizás con algunas ideas un poco más concretas también de lo que estamos impulsando y de documentos que los colegas y la audiencia pueden conocer más el trabajo de la OPS en el tema. Muchas gracias por la invitación, les felicito mucho por la iniciativa y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, doctor Daniel Bus, asesor de Cambio Climático y Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Le recordamos a la audiencia que puede vertir sus dudas, comentarios en el chat y serán contestadas a continuación. Continuamos con la señora Florencia Ortúzar, abogada del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, con la presentación Contaminantes climáticos de corta vida y su impacto en la salud. Adelante, señora Florencia. Bueno, muchas gracias. Un honor estar aquí. Gracias al público también, porque ya llevamos bastante tiempo, a ver si les queda una reserva de energía para escuchar lo que yo les vengo a contar. Yo les voy a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante y ciertamente es importante, que es el punto donde se encuentra el clima y el aire. Así que les voy a compartir mi pantalla, tengo una presentación, voy a ser breve porque creo que estamos medio pasados de tiempo, según mis cálculos. Y ahí estamos. Bueno, entonces la presentación le he puesto aire y clima, una integración urgente, porque creo que aquí hoy día vamos a hablar un poco de la importancia que tiene vincular estos dos temas. Bueno, me presento, yo soy Florencia Ortúzar, como decía bien mi presentador, trabajo en AIDA, que es una organización regional, una ONG que trabaja usando el derecho nacional e internacional para proteger el medio ambiente en nuestra región. Entonces, ¿por qué vengo a hablar yo de aire y clima integradamente? Bueno, para empezar a conversar, está clarísimo, yo creo que ya no hay duda de que el cambio climático es el desafío más grande que estamos enfrentando hoy día como humanidad. Y a la vez, la mala calidad del aire es el desafío, uno de los más importantes sin duda, que enfrentamos territorialmente. En muchísimas de las ciudades de nuestro mundo, un porcentaje enorme de la población mundial está afectada por el mal aire día a día. Entonces tenemos este problema, por un lado, tenemos estos dos problemas, por un lado el desafío global más importante, por otro lado un desafío local importantísimo. Entonces, esta es como la primera idea para explicarles por qué es tan importante que empecemos a integrar estos dos temas. Aquí les tengo esta lámina que es un poco chocante quizás, pero tampoco es novedad. El cambio climático afecta a los derechos humanos de forma escandalosa, lo puse aquí. O sea, ya estos incendios que arrasan con todo, la sequía que nos tiene angustiadísimos, que nos da inseguridad alimentaria, estas tormentas, inundaciones, migraciones masivas, o sea, todo, afecta a los derechos humanos en demasiadas formas. Y por otro lado, tenemos la mala calidad del aire, que a diferencia del cambio climático, pareciera ser un asesino más invisible. Pero aquí quisiera como detenerme un poco, primero para contarles como lo increíblemente problemático que es este problema del mal aire. Estos son datos de la OMS. 90% de la población mundial vive hoy día en ciudades contaminadas, 90%. La mala calidad del aire se relaciona con 8,8 millones de muertes al año en el planeta, incluidos 600.000 niños y niñas. Al final del día, 1/8 de las muertes relacionadas, o sea, una de cada 8 muertes en el mundo al año están relacionadas con el mal aire. Entonces, ¿por qué será que a este tema se le da como menos importancia? Ya, no es que no se le dé ninguna importancia, se habla de la mala calidad del aire, pero
no se le da la importancia que debería dársela, considerando que es el problema ambiental que más muertes causa. Y aquí me acuerdo siempre yo de una conversación que tuve con un colega académico acá en Chile que trabajaba temas de aire, y estábamos conversando de este tema del aire y de la mala calidad del aire y de este problema que no hemos podido resolver en tantas ciudades del mundo, en tantas ciudades de Latinoamérica, y él me decía, es que ustedes, los ambientalistas, viven preocupados de las represas allá en Aysén, en el sur de Chile, y no se hacen cargo de este problema que nos está matando día a día en las ciudades donde vivimos. Y yo me quedé como chuta, sí, me importan mucho las represas en el sur de Chile, los últimos ríos libres, claro que sí, pero es verdad que quizás no le damos la importancia que deberíamos darle a este problema del aire, y vivimos como envueltos en este problema. ¿Por qué será? ¿Será que al final es como que cuando uno está tan inmerso dentro de un problema no logra verlo? Por ejemplo, nosotros en AIDA trabajamos mucho tiempo con la comunidad de La Oroya, una comunidad en Perú que era una zona de sacrificio que sufría enormemente por la contaminación ambiental que generaba la industria ahí. Y nos impresionaba porque las personas de La Oroya no estaban como enteradas que el cielo debería ser azul. Estaban tan acostumbrados a vivir ahí, no les parecía tan extraño que correr 5 minutos los dejara jadeando de rodillas en el suelo. Entonces quizás tiene que ver con eso, quizás tiene que ver con que uno se acostumbra. Quizás también tiene que ver con que las muertes relacionadas con la mala calidad del aire como que son más lentas y no son como tan dramáticas como es la muerte por un incendio, por una inundación. Pero eso no las hace menos terribles, porque al final la mala calidad del aire nos está generando enfermedades larguísimas, de todo tipo. O sea, la mala calidad del aire afecta a todos los órganos del cuerpo y la gente termina muriendo después de años batallando con cánceres, con problemas respiratorios, etc. O sea, quizás son igual de implacables los dos problemas, aunque uno es como más escandaloso que el otro, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, quería como terminar esta parte de la presentación diciendo que al final del día son dos problemas que tienen mucho que ver con los derechos humanos. Y acá puse esta lámina para aprovechar de contarles de esto que tiene todo que ver y que ya fue mencionado en esta presentación, cosa que me da mucho gusto, que ya se esté hablando de esto, que el 8 de octubre pasado la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU por fin reconoció el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sustentable. Ahí tenemos al relator especial de Derechos Humanos y Ambiente, David Boyd, celebrando este enorme acontecimiento. Así que ya no hay duda, los derechos humanos son derechos al ambiente y por ende el derecho humano al aire limpio es un derecho humano. Esto quiere decir que los estados y las empresas tienen el deber de proteger el ambiente, tienen el deber de controlar las emisiones que contaminan el aire y que causan el cambio climático. O sea, tenemos la legitimidad para exigir esto. Entonces, recapitulando, tenemos estos dos problemas que son de los desafíos más importantes que tenemos hoy día como humanidad. Estos dos problemas que tienen tanto que ver con los derechos humanos, y estos dos problemas que además se relacionan con esa delgada lámina azul que envuelve este planeta y nos permite vivir en ella. Claramente hay muchas cosas en común aquí. ¿Se pueden abordar integradamente? La respuesta es sí. Y no hacerlo es perderse una tremenda oportunidad. Este es el mensaje que yo les quiero dar porque por alguna razón no se ha aprovechado tanto esta oportunidad. Entonces, cuando hablamos de clima y aire y formas de abordar esas dos problemáticas conjuntamente, saltan inmediatamente los contaminantes climáticos de vida corta. Probablemente los han escuchado, quizás algunos no, porque igual es un nombre extraño, largo y desconocido. Los contaminantes climáticos de vida corta son 4 contaminantes que tienen algunas características muy particulares en común, a pesar de que son 4 contaminantes totalmente distintos. Dentro de las características que tienen en común, uno es que todos generan calentamiento global y de una forma muchísimo más intensa que el CO2, que es el gas de efecto invernadero por excelencia. O sea, estos contaminantes son más intensos climáticamente que el CO2. Varios de estos también influyen muchísimo en la mala calidad del aire. Y lo último, como su nombre dicen, son de vida corta. ¿Qué significa esto? Que una vez que se emiten en la atmósfera, solo están ahí días, semanas, años, algunos, pero no más. El CO2, el clásico gas de efecto invernadero que todos conocemos, puede estar años, cientos de años, incluso miles de años. Y esto lo que voy a decir es un poco deprimente, pero
Esto quiere decir que incluso si hoy día apagáramos todas las fuentes de emisión del CO2, el CO2 que ya está en el aire va a seguir calentando la atmósfera por muchísimos años más. Eso a mí me deprimió mucho cuando me enteré. Pero lo bueno es que estos contaminantes climáticos de vida corta no causan ese efecto, porque tienen vida corta. Por lo tanto, si tú cortas las emisiones, sí vas a ver efectos climáticos beneficiosos en el corto plazo. Y lo que es mejor aún, es que representan entre un 30 a 50%, dependiendo de quién da la información, pero en general fuentes científicas serias lo ponen como en 35-45% del calentamiento global se debe a los contaminantes climáticos de vida corta. Entonces, aquí está la oportunidad. Mitigar los contaminantes climáticos de vida corta es comprar ese tiempo que tanto necesitamos para hacernos cargo del CO2, que se va a demorar muchísimo más en salir de la atmósfera. Es la posibilidad que tenemos de no cruzar puntos de inflexión, de esos que nos dan terror, de esos que son sobrepasar ciertos calentamientos después de los que ya no podemos volver atrás. Bueno, en AIDA entonces nos hemos hecho cargo de este tema, y ha sido uno de nuestros temas favoritos por harto tiempo. Ha sido súper interesante trabajar aquí. Hemos escrito un informe donde hablamos sobre cómo está el estado de estos contaminantes en 3 países de la región, Brasil, México y Chile. Participamos también en una publicación de varios autores que lideró la ONU, que era una evaluación regional de qué pasaba con estos contaminantes en Latinoamérica, y también hemos hecho mucha incidencia para que en los países de Latinoamérica se considere esta oportunidad y se meta la reducción de estos contaminantes en la política pública, en las NDCs, que son los compromisos climáticos de los países, en las leyes de cambio climático. Nos fue bastante bien con Chile y con México. Y bueno, últimamente lo que hemos estado haciendo es, estamos intentando como generar más coaliciones y más personas que estén preocupadas de este tema del aire y que no dejen de considerar el clima. Hay varias organizaciones regionales en las ciudades, en los países que están preocupados del tema del aire, y es muy importante que entre ellas se empiecen a comunicar, que empecemos a aprender entre los unos y los otros, que hagamos coaliciones, que nos coordinemos, y sobre todo cuando estamos hablando de aire, ya no podemos no hablar de clima. O sea, hoy en día ya, con la crisis climática que está aquí respirándonos en el cuello, no podemos dejar de considerar el clima. Con respecto a las negociaciones internacionales de cambio climático, aquí les puse esta foto que no sé si conocían esta escultura, que a mí me causa mucha gracia, la encuentro genial. Se llama Políticos discutiendo el cambio climático, está en Berlín. Incluso lo que les quería contar era que esto de los contaminantes climáticos de vida corta ya está súper reconocido por la ciencia, incluso por la UNF, por la Convención Marco de las Naciones Unidas. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es este conjunto de científicos que se dedican a evaluar la ciencia y a como asesorar a los políticos que toman las decisiones, es cada vez más como tajante en decir que los países tienen que hacerse cargo de los contaminantes climáticos de vida corta. Si queremos lograr la meta de no superar los 1,5 grados, de no superar los 2 grados que nos impusimos con el Acuerdo de París, tenemos que considerar mucho más los contaminantes climáticos de vida corta. Entonces, esto es sumamente importante. Empecemos a hablar de este tema, empecemos a meterlo en las agendas políticas, públicas. Por lo demás, las soluciones y lo que hay que hacer ya están disponibles, o sea, ya hay muchos países que lo están haciendo, y se puede. Esto un poco aquí me gustaría como revisitar lo que decía Jacqueline, que me gustó mucho cuando decía que ahí están las soluciones, tenemos la tecnología, tenemos los medios económicos, tenemos el conocimiento, tenemos la ciencia, y son soluciones que no solamente son como necesarias y urgentes, sino que son deseables. Es un mundo mejor al final, porque es un mundo donde tenemos mejor aire, y eso es absolutamente clave para los derechos humanos para poder ser felices. Por ejemplo, cosas tan como simples como cambiarlos respecto al carbono negro, que el carbono negro es parte importante del material particulado que nos enferma cuando respiramos. Formas muy fáciles de como mitigar el carbono negro es que todos los vehículos tengan buenos filtros, incluso empezar a sacar de circulación los más contaminantes. Con respecto al metano, el metano se genera, por ejemplo, mucho en las industrias, en la ganadería intensiva. Entonces, es cosa de poner ahí medidas de control. En las represas que están en lugares tropicales, en los vertederos, hay medidas que se pueden tomar para reducirlos.
y son más o menos fáciles, no son tan complejas, se están practicando en muchos lugares. Y los HFCs, bueno, esos son los hidrofluorocarbonos, que es como el spray de los aerosoles y del aire acondicionado. Ahí también hay tecnología disponible, y ahí es cosa de sacar las barreras de mercado y empujar hacia ese lado. Entonces, bueno, información de esto hay un montón, pero creo que es cosa de que como que nos hagamos el ánimo político. Y quizás ahora que viene la COP26 en Escocia, COP muy esperada porque vale por 2, ya que el año pasado no hubo, es un muy buen momento para empujar a los países a que tomen en consideración esta oportunidad urgentísima y nos hagamos cargo de políticas, de integrar estas dos ramas, integrar los departamentos dentro de los gobiernos. Aire y clima tienen que conversar, hacer políticas públicas que se hagan cargo de los dos. Por ahí creo que va para poder aprovechar esta oportunidad tan importante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Florencia Ortúzar, abogada del Programa de Cambio Climático de la Asociación AIDA, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Muchas gracias a los demás expertos, todos ellos de gran alto nivel. Y continuamos contigo, Giovanni Burga, del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático de la Fundación Konrad Adenauer. A ver, aparece en pantalla. Gracias, Pablo. Gracias, Jacqueline, Tomás, Daniel y Florencia. Bueno, lamentablemente siempre el tiempo queda corto cuando hay tantas cosas interesantes que conversar y tantos temas que han puesto sobre la mesa. Yo tengo alrededor de 7 páginas de anotaciones que he escrito. Me quedo con muchas ideas, partiendo de atrás para adelante, lo que mencionó Florencia sobre esta urgencia, ¿no?, de vincular el aire dentro de la narrativa del clima y el calentamiento global, es algo que también está muy amarrado con la herramienta del precio al carbono, ¿no?, que busca internalizar estas externalidades de la contaminación. También el tema que mencionó Daniel, no todas las publicaciones que hay en la OPS, ahí me he descargado un par para leerlas más adelante, y este observatorio de clima y salud, que hay que darle un poco más de escena, ¿no? O sea, es súper interesante y súper minucioso. Tomás nos comentó sobre el tema de la salud, cuáles son las posiciones que debe tomar, ¿no?, el liderazgo en la concientización, ¿no?, esta lucha contra la desinformación, contra los fake news que están pululando por las redes sociales. Y también tocó un tema muy interesante, que la salud no tiene fronteras, pero sin embargo sí afecta de manera diferente, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta el tema de las desigualdades sociales que existen en nuestra región para poder tomar las decisiones más acertadas. Y Jacqueline, bueno, nos dio una explicación muy amplia sobre cómo desde el PNUMA se aborda el tema del clima y cambio climático, ¿no? Como mencionó también Florencia, el reconocimiento del derecho humano a un ambiente sano y limpio, y también creo que la coincidencia de todos los especialistas invitados hoy día ha sido que las soluciones están, ¿no? Es cuestión de tener un poco de voluntad política. Existe el soporte económico, el análisis científico, y que no podemos disgregar los problemas, ¿no? Como bien se ha mencionado más de una vez, estos problemas que nos engloban como planeta, como sociedad y como generación, también tienen que ser abordados de una manera sistemática. Entonces el salud va a estar involucrado con el clima con la economía, el ambiente, el aire, y también el tema social, ¿no? Bueno, yo sin más quiero agradecer nuevamente a todos los especialistas. Ha sido sumamente interesante este conversatorio. También a todos los participantes que nos han estado acompañando. Hemos tenido alrededor de 50 personas en promedio. Algunas preguntas que hemos estado respondiendo por el chat. Igual, si es que tienen algunas preguntas que se les ha quedado en el aire, pueden enviarlas a Pablo, pueden enviarlas a mí. Y también tendremos otro conversatorio, si no me equivoco, va a ser en noviembre, también presentando parte de la segunda parte de la investigación que estamos realizando. Y nada, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y que continúen
poniendo en órbita, en su radar, los temas de salud y cambio climático y ambiente que estamos tratando de impulsar. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao. Then my heart hit my body, almost everything. You used to tell me not to